Muchas veces me piden galerías nocturnas y no hay veces en que no tengo muy claro sobre quién debo hacerlo, pero esta vez tengo un descubrimiento que realmente les va a llamar la atención, espero. Vamos a hablar de Vasily Pukirev, pintor campesino. Vasily Vladimirovich Pukirev, acuérdense que el Vladimirovich quiere decir hijo de Vladimir. Pukirev, que vivió del 13 de diciembre de 1832 al 1 de junio de 1890, 58 añitos vivió, un pintor de género ruso. Pintor de género son aquellos que pintan escenas de la vida cotidiana. Esto, como ustedes lo hemos comentado aquí, comienza o tiene su explosión precisamente en la República Helvética, la República de los Países Bajos, cuando los Países Bajos se independizan de España y crean una especie no de democracia exactamente, pero sí de un lugar donde no hay ni reyes, ni nobles, ni aristócratas, sino que son los mercaderes, los comerciantes, las guilds de los vinos y las telas y tales y cuales que organizan la Compañía de las Indias Occidentales, los que se vuelven importantes. Y entonces los pintores empiezan a poder pintar a los panaderos y a los carniceros y a los cantantes, a los músicos y a las lavanderas. Vermeer, por supuesto, es el más conocido de ellos, con su magistral lechera, entre otras muchas pinturas de género, es decir, de vida cotidiana, donde no pintas generalotes y reyes, aristócratas y cardenales y arzobispos. Bueno, repito, como creo que debo decirlo siempre, yo no soy ni experto en historia del arte, ni mucho menos, soy un aficionado al arte y nada más. Pero bueno, este señor que se llamó Vasily Pukirev, tenía la característica fundamentalmente que venía de una familia campesina, pero se las arregló para estudiar pintura, se las arregló para ser becado, tenía tan buen trabajo que se las arregló para ser nombrado profesor de pintura y pasarlo bastante bien, por lo menos durante un tiempo. Este hombre es como el Rick Astley, toda proporción guardada, de la pintura rusa. Rick Astley es conocido por Never Gonna Give You Up. Tiene un montón de canciones más, sacó varios discos. Actualmente anda por el mundo haciendo covers, hasta de AC/DC, toca la batería maravillosamente bien. Todo el mundo lo quiere horrores. Todos los músicos que viven alrededor de Rick Astley le tienen un enorme aprecio, parece que el tipo es la remonda. Hace poco hicieron Never Gonna Give You Up con la música de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Lo invitó Grohl a hacerlo con Foo Fighters. Todo lo que ha hecho Rick Astley no lo sabe nadie, porque todo el mundo lo conoce por esa canción. Y eso le pasó al pobre de Vasily Pukirev con esta maravillosa obra que cuenta toda una historia y toda una realidad impresionantes de la Rusia de mediados del siglo XIX. Esta pintura se muestra en 1863 y se llama El matrimonio desigual. ¿Qué historia hay detrás de esto? Bueno, en la Rusia zarista de mediados del siglo XIX, las chicas pobres tenían más o menos dos perspectivas para salir adelante en la vida: dedicarse a la prostitución o casarse con algún comerciante rico y mayor de edad, con algún aristócrata, con algún militar. Y esto parece que era enormemente común. Entre otras cosas, y luego lo vamos a ver en otra maravillosa pintura de Pukirev, porque las chicas pobres no podían dar dote. Y esto que ya casi no existe en el mundo, pero que todavía existe en algunos lugares, es más o menos la idea de que tú para cargar con una novia te tienen que dar dinero o bienes. Te tienen que dar la dote de la novia para que tú aceptes que sea tu esposa, cosa que siempre me pareció a mí de lo más ridícula.
pero era una institución y ha sido una institución a lo largo de muchísimos siglos. Todo eso está contado aquí atrás, cuidado, todo eso está allí, en esa pintura. Entonces, pues muchas veces presionadas incluso por su familia, por sus padres, las chicas se veían obligadas a este tipo de matrimonios donde el amor pues, no aparecía ni por la puerta. Y entonces tenemos al novio y la novia con sus velitas para que se vea que son el novio y la novia. El novio con un rostro de displicencia como para meterle, pero vamos, está pidiendo que le llenes la cara de dedos varias veces porque su actitud no es la de me estoy casando, aunque sea con una chica joven, preciosa, wow, qué afortunado soy, yo que soy ya viejo y feo. No, es la actitud de quien está adquiriendo un bien. Ni siquiera hay ahí un poco de cariño, un poco de algo más que la idea de que estás adquiriendo un bien muy preciado porque es una chica joven, hermosa. Y ella con una lágrima en los ojos, pero vestida con un lujo que solo puede haber salido del bolsillo de él, está a punto de que le ponga el anillo el sacerdote, que puede estar no de gusto con el asunto, pero sigue adelante con él. Algunas personas lo ven, los mayores a la izquierda con enorme satisfacción, los más jóvenes a la derecha con menos satisfacción. Y el que está hasta la derecha, el de la barbuca, es Vasily Pukirev, pero la historia no es de él. Esta fue una historia que le ocurrió a un amigo suyo que tenía una chica a la que adoraba, pero que se le casó con uno de estos señores por motivos meramente económicos y crematísticos. Y cuando Pukirev decidió abordar esto, que era un problema social en la Rusia zarista, pintó a su amigo y su amigo le dijo, oye, no me hagas esto, me estás poniendo en ridículo. Y entonces Pukirev lo cambió para ponerse él, pero no es una historia que haya tenido Pukirev. El cuadro fue un escándalo, todos los medios rusos lo mencionaron, fue adquirido por un coleccionista por una cantidad muy superior a lo que hubiera imaginado jamás Pukirev, y fue parte de un debate que llevó a que el zar, si mal no recuerdo, Alejandro III, decretara que los matrimonios con diferencias de edad excesivas no eran permisibles. ¿Y por qué? No porque estas diferencias de edad no pudieran admitir que un hombre muy mayor se enamorara de una chica muy joven y viceversa, o que una mujer muy mayor se enamorara de un chico muy joven y viceversa, sino porque no se trataba de esto, sino se trataba generalmente de matrimonios de conveniencia. Entonces, finalmente se prohibieron y se dice que alguna influencia tuvo este cuadro en esa decisión final. El éxito le sonreía a nuestro amigo con la cara cariacontecida que está allá a la derecha, don Vasily Pukirev, y no le volvió a sonreír nunca más en la vida. Era el Rick Astley, pues, de la pintura rusa. Pero tiene cosas maravillosas. Para mí, la otra cara de la moneda de esta obra es esta que es el Domingo de Corpus, es el Domingo de Corpus Christi. Es un señor mayor que sabemos que es militar, que sabemos que es un militar de alta graduación y muy condecorado, que el pendiente de alguna manera habla del alto rango que tiene el caballero, abrazando a una mujer bastante más joven que algunas interpretaciones dicen que es su nieta, pero que la forma de abrazar no parece como la de una nieta. Lleva él en la mano un huevo pintado que precisamente expresa que se está hablando del domingo de Pascua, el domingo de Resurrección. Ella, al parecer, es una sirvienta porque encima de la falda lleva un delantal. Pero la forma en que ella lo mira es otro mundo respecto de cómo esta chica miraría al mamarracho que tiene a su derecha su marido dentro de un segundo cuando le acaben de poner el anillo. La forma en que ella lo ve y la ternura que él expresa me parecen a mí el otro lado de la moneda. Si son pareja o ella es una sirvienta que se refugia en los brazos de él y lo hacen de una manera más aceptable que por supuesto la del otro. ¿Qué es? Nadie lo sabe porque ni siquiera las interpretaciones de las obras de Pukirev se encuentran fácilmente. Y miren que me he metido a páginas en ruso y luego tradúcelas, y luego traduce del español, traducido del ruso al español,
porque claro, las construcciones en ruso al pasarse al español, luego el idioma sufre horrores. Pero de esta no encontré ninguna interpretación interesante, ninguna interpretación que fuera totalmente válida. Tenemos este otro personaje que me encanta su patetismo, que es el apostador. Y es un tipo que está apostando, que está jugando a las cartas, bebiendo, y que tiene la cara perfecta de lo que decían, lo que me dicen muchos y decimos muchos. A mí me gusta mucho jugar al póker, pero nunca juego por necesidad. O apostaba en los caballos, pero no por necesidad. ¿Por cuánto me va a costar ir a los caballos hoy? Pues tantos, vale, eso gasto, pero como eso voy a gastar, no tengo esperanza de ganar. Jugar por necesidades, jugar por obligación es perder por necesidad. Y este hombre está perdiendo por necesidad y jugando por obligación, y se nota. Tiene retratos tan deliciosos como este, evidentemente retratos hechos por encargo, pero que me parecen magníficos para un pintor absolutamente o prácticamente desconocido, salvo por El matrimonio desigual. Hablábamos de la dote, y esta es otra historia completa de esa Rusia zarista que pinta Pukirev. El señor de la barba en el dintel de la puerta es el comerciante que está recibiendo la dote a ver si le conviene la novia. La novia de rojo está muy preocupada con su amiga de blanco, que le toma la mano porque si la dote no es suficiente, pues no se casa. La mujer con el velo a la derecha es al parecer la madre, que lleva parte del inventario en su mano, mientras que a la izquierda está un paje del señor comerciante con la lista de los bienes que se están entregando, ropajes, brocados, telas, etcétera. Y al parecer no le está gustando mucho esa tela, que no le parece que valga tanto como las otras dos mujeres que parecen ser parte de la familia de la novia le están tratando de convencer que es, mientras otra rebusca la mantelería en un arcón para satisfacer al tipo que, como en el caso del matrimonio desigual, tiene una cara para llevarlas absolutamente exigente. Es decir, dan ganas de verdad de meterse al cuadro y decirle: a ver, ven para acá, chiquitín, que tengo un par de cosas que decirte. Con la manita. Luego está esta maravilla que es la boda interrumpida o el bígamo. Yo la primera interpretación que leí de esto es que se les había muerto la novia a la mitad de la boda, lo cual me parecía horroroso, pero bueno, es pintable. Pero no explicaba muchas cosas. Primero que nada, no explicaba que al novio le estuviera bastante dando igual que la novia estuviera tirada a la izquierda, a su izquierda. Y sabemos que el novio es el novio porque tiene la velita. El novio es el novio que tiene la velita y le está dando bastante igual la novia, porque la señora de negro que le está dando la espalda y llorando sobre el hombro de otra mujer es su primera esposa, y el tipo se estaba casando por segunda vez. El cura, el sacerdote, está en plan de como a ver cómo estuvo esto, y el escándalo es generalizado. Había casos de bigamia así, sobre todo aprovechándose de mujeres pobres y desamparadas, con relativa frecuencia también en la Rusia zarista, y es otra denuncia que hace. Y el hombre parece más que avergonzado por ser bígamo, parece avergonzado porque lo hayan atrapado, porque tampoco está ni tratando de quedar bien con su primera mujer, ni preocupándose por el desmayo absolutamente catatónico de la que ya no va a ser su segunda mujer, que está siendo atendida por dos asistentes a la boda. A mí me parece maravilloso porque cuenta toda una realidad social de un golpe. Me estoy yendo largo, me perdonan, ¿eh? Este niño con un nido de pájaro me encanta, sobre todo porque es una obra enorme. Mide 1,80 de alto el lienzo. O sea, esto lo piensa uno al revés que con algunos cuadros. A mí me pasa con Van Gogh, ¿no? Que piensas que los comedores de patatas tiene que ser un lienzo de 2,80 metros, de 1,50 metros de largo. Y no, es un cuadro pequeñito. Me acabo de fotografiar con el retrato de Père Tanguy, por cierto, en París, con el retrato de Père Tanguy de Van Gogh. El que le compraba el que les fiaba los colores. Entonces, pues, es un lienzo enorme, grande y muy, muy ambicioso,
que es de lo que se ha conservado de Pukirev. Este es un asistente de la iglesia tratándoles de explicar a los campesinos el juicio final y los procedimientos del juicio final. Tampoco encuentro interpretaciones, pero siendo Pukirev de origen campesino, me imagino que entiende la sorpresa, el horror del niño ante el juicio final, el intento por comprender de los otros tres, cuando les están explicando asuntos teológicos absolutamente inventados por lo demás. El artista en su estudio, aquí tenemos desde un maniquí a la izquierda que parece una mujer real, pero que luego descubrí que no lo era, hasta a Pukirev, que está al centro, viendo cómo uno de sus iconos es valorado por un experto en arte, mientras un posible comprador y un sacerdote conversan atrás a ver si es tan bueno el icono como para comprárselo. Alguien entra por la puerta a ver qué está pasando y tenemos elementos anatómicos y demás y figuras de yeso que eran comunes en los estudios de los pintores, pero yo siento que hay una cierta desolación en este cuadro en plan de ¿realmente me harán caso o no me harán caso? Y finalmente esto que me parece, a mí es la obra que más me gusta de Pukirev, sobre todo por el color. Si se dan cuenta, el lado derecho del cuadro es enormemente luminoso. Es a donde vienen los responsables, los funcionarios del gobierno del zar, a hacerle la vida pesada a los campesinos, mientras que a la izquierda está la vida campesina oscura. Hay un degradado de derecha a izquierda, de luz a oscuridad, que a mí me parece absolutamente magistral para contar la historia que está contando. Y la historia que está contando es que ese pobre hombre con la cabeza gacha, el de pelo negro, y el otro, el de pelo blanco, también con la cabeza no tan gacha, y la mujer suplicante y el niño que ve asombrado, están tratando de evitar que les confisquen la vaca, pero el funcionario del zar, mientras otro atrás lee el periódico o algunos papeles que no le interesan demasiado, decreta que la vaca de los campesinos debe ser confiscada, y vemos a los ayudantes de los funcionarios a la izquierda llevándose a la vaca ante la impotencia de los otros cuatro personajes que están a la izquierda ya en la oscuridad, en la sombra, las dos mujeres, el personaje de atrás y el niño. Me parece magistral, me parece doloroso, me parece que también cuenta toda una historia de cómo vivían esos campesinos a los que pertenecía el propio Pukirev, y nada de esto le trajo ningún reconocimiento. Finalmente se dio un poco a la bebida y antes de los 60 años murió, aunque había también pintado a otros trabajadores que se esforzaban enormemente, como los que están aquí, tendiendo las vías del progreso, el inicio de un nuevo tiempo industrial en la Rusia de los zares. El señor Vasily Vladimirovich Pukirev, pintor campesino que acabo de descubrir y que me ha encantado y que espero que ustedes disfruten por lo menos tanto como disfruté yo, como disfruto yo. Me encanta la pintura de géneros, me encanta la pintura donde está la gente común y corriente, porque yo soy finalmente un aldeano y supongo que la mayoría de los que me ven lo son. ¿O me equivoco? Una cosa interesante, dice Sebastián Galeano, brutal la pintura de este señor, me suena que le gustaba a Rembrandt y lo estudió juiciosamente. Pues no, mira, no tenía forma de conocer a Rembrandt en la Rusia de 1860. Después de hacer la boda dispareja, yo no me acuerdo cómo se llamaba en español, la boda desigual, pidió una beca para ir a ver arte a Europa durante un año. Pero eso fue después de producir algunos de sus cuadros, sus mejores cuadros de los que hemos visto aquí. Los puedes ver por cronología en Google. Pero él ya había hecho esto, él sigue más que nada tradiciones rusas, porque más como campesino no pudo ver arte europeo hasta después de su gran éxito con la boda desigual. Impresionante, más impresionante aún, creo yo.